¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? Es para mí un privilegio poder dar nuevamente un mensaje aquí en la página de la Iglesia Cristiana Bautista del Mesías. Hoy es domingo 14 de febrero del 2021, es una fecha muy especial, no solamente porque celebramos esta oportunidad de decirle a aquellos que amamos, que son cercanos para nosotros, pues que son especiales, que tienen un lugar muy especial en nuestro corazón. También es un día especial porque estamos a poco tiempo de cumplir un año en este formato, en esta adaptación en las redes sociales que hemos tratado de hacer para mostrar y para pues continuar trabajando en aquella misión que tiene la iglesia, porque a pesar de que el templo cerró sus puertas, la iglesia está más viva que nunca. La iglesia tiene una vitalidad y tiene una responsabilidad que ha estado demostrando constantemente casi durante un año. Y todo este esfuerzo ha sido por ustedes y obviamente por aquel propósito que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Así que es una fecha especial. Y bueno, quisiera que pudiéramos hablar de un tema también especial, un tema que constantemente ignoramos o que malentendemos porque para nuestros estándares, para nuestro historial, pues tal vez tenga connotaciones un tanto negativas o quizá no hemos sabido cómo estudiarlo o cómo explicarlo o cómo vivirlo. Y este tema del que quiero hablarte es la libertad. Quisiera que me acompañaras a leer los versículos que vamos a estar estudiando. Están en Lucas, el capítulo 4, versículos del 18 al 19. Y es una palabra muy popular, en primer lugar porque son palabras directas que dijo nuestro Señor Jesús, pero en especial porque constantemente las malinterpretamos, las tenemos como algo muy bonito, las predicamos constantemente, pero tienen un trasfondo sumamente poderoso. Y esto es lo que quiero que hablemos el día de hoy. Voy a leerlo en la versión, más bien en la traducción Reina Valera 60, dentro de las clases de lectura eficaz de la Biblia, en la que estamos estudiando pues cómo leer a trasfondo, con una hermenéutica sana, con una forma de interpretación sana la Biblia, pues hemos tratado de quitarnos este mote de decir versión a la Biblia, sino traducción. ¿Y por qué? Porque pues quizá pueda ser algo de confusión para otros que están empezando en la fe, pues el pensar que hay diferentes versiones de la Biblia. Y bueno, en esta traducción, que es la tradicional, la Reina Valera 60, dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y quiero que noten cómo la palabra libertad se repite. Y creo que esto es un gran propósito, es una forma en la que el Señor quiere recalcar cuál es la misión de Jesucristo, cuál fue la misión de Jesucristo en el tiempo en el que Él estuvo en la tierra, pero cuál sigue siendo su propósito ahora que habita con nosotros, que nos da la oportunidad de conocerlo, de tenerlo en nuestros corazones y que ha abierto un camino libre para todo aquel que quiere acercarse a Él. Y yo creo que estas palabras son importantes no por el hecho de ser una cita, es decir, Jesús está citando esto en una sinagoga en ese momento, pero estas palabras en realidad son aquellas dichas por un profeta mayor, un profeta llamado Isaías. Y este profeta lo escribió mucho tiempo atrás. Y nosotros sabemos que en Cristo se cumplieron muchas profecías. Es más, él mismo acaba este versículo diciendo, dice aquí: enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imaginen qué impactante. Es el trasfondo histórico de un montón de judíos que tenían esta gran tradición de estudiar en una sinagoga, con todo el estudio, con toda el historial, con toda la familiaridad que ellos tenían para este discurso, para esta práctica de leer el Antiguo Testamento, que para ellos es la ley, que para ellos es verdaderamente la palabra de Dios, del Dios Yahvé. Y de repente que él diga, este día se ha cumplido esta palabra, es decir, yo soy el cumplimiento de esta palabra. Bueno, fue un escándalo, sumamente escandaloso. Voy a leerles después la conclusión, la consecuencia de que él haya dicho estas palabras, pero quiero que primero estudiemos el trasfondo, el por qué o de dónde venía Jesús, qué es lo que estaba haciendo antes de pronunciar estas palabras. Y por qué la libertad es un valor
tan importante como todos aquellos que tenemos en un pedestal en la forma en la que nosotros hacemos o practicamos una moral cristiana, una ética cristiana. Ahora, quiero que veamos los primeros versículos del capítulo 4. Y esto, no sé si en sus Biblias venga estos subtítulos que a veces tienen. Para mí a veces son un poco más problemáticos de lo que son para otros, porque a veces nos dan una idea, nos ponen en la mente una idea en la cual centramos o concentramos la información, y de allí tal vez a veces ignoramos todo el conjunto o todo el propósito verdadero que tiene este mensaje. Así que hay que leer con una forma mucho más clara, mucho más profunda, y tratar de siempre que vamos a leer un pasaje, que alguien está predicándonos un pasaje, pues tratar de ver el trasfondo, ver lo que viene antes y lo que viene después. Así que quiero leerles estos primeros versículos del capítulo 4 del libro de Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Y quiero que pensemos de una forma mucho más fresca en lo que significa la tentación de Jesús, porque normalmente tenemos esta imagen. Yo recuerdo que de niño vi una película, y es curioso, nunca he investigado qué película era, pero seguramente si ustedes lo buscan unos 2-3 minutos en Google, lo vamos a encontrar muy rápido. Pero esta película la pasaron en el canal 7 hace muchos años, cuando era una semana de Pascua, y en esta película se representaba a un Jesús que estaba en el desierto, y cuando era tentado, en esta escena en la que el diablo le muestra la gloria de los reinos, lo representan como una visión del futuro. Es decir, en esta escena ponen imágenes gráficas de los años que iban a venir y alcanzan diferentes civilizaciones, es decir, se ve cómo ponen la gloria de edificios, de monumentos que van a ser sumamente significativos para el avance de la humanidad, y llegan hasta una guerra, o sea, ponen imágenes de una guerra, y a mí me parece increíble esto. A mí me pareció una imagen muy poderosa, tan poderosa que después de muchos años sigo recordándola. ¿Por qué? Porque la tentación del diablo era una cosa profunda en la que él estaba mostrándole a Jesús no solamente la implicación que iba a tener el que él diera su vida en sacrificio por nosotros, es decir, no solamente estaba tratando de darle más temor, de llevar ese temor hasta un punto en el que él renunciara a este sacrificio, sino que él quería también mostrarle cuál era la gloria del hombre, qué era lo que el hombre podía llegar a llamar, pues digamos, el pináculo de su evolución, el pináculo de su desarrollo. Y dentro de esta escena es muy ilustrativa, porque en realidad la guerra y los conflictos también son la gloria de lo que nosotros hacemos. Eso es lo que nosotros hemos dejado para el mundo. Consecuencias fatales, consecuencias incluso de una peste que ahorita estamos viviendo y estamos sufriendo. Y sin embargo, este trasfondo no es algo que rechace el Espíritu Santo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Y quiero que lo veamos así. Porque Lucas, siendo un médico, estaba tratando de dar detalles muy exactos acerca del relato, acerca de lo que estaba ocurriendo y quién permitió esta situación. Y quiero darles esto, quiero que tengan atención y pongan importancia a estas palabras. Fue llevado por el Espíritu al desierto. En el primer versículo se define quién está permitiendo esta acción, esta tentación, todo este capítulo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, era voluntad del Espíritu que Jesús tuviera este encuentro con Satanás, este enfrentamiento en el cual tenía que mostrar vulnerabilidad.
tenía que enfrentarse con un miedo que era sumamente humano, porque recuerden que el sufrimiento que él vivió fue 100% humano, también fue 100% divino, pero esas dos naturalezas no sucumben una ante la otra. Él fue todo el tiempo humano y fue todo el tiempo Dios. Y si lo vemos de esta forma, bueno, su sufrimiento entonces es algo alcanzable de imaginar en un sentido de una escala del dolor. No sé si ustedes alguna vez han padecido tiempos en los que parecen que están viviendo una tortura, pero nosotros podemos llegar a imaginar este dolor. Y este enfrentamiento tiene una consecuencia muy fuerte en la vida de Jesús. Voy a seguir leyendo después el el versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ahora, por un tiempo es algo siniestro, ¿no? Son como estas palabras de suspenso. El suspenso en el género de ficción se creó para precisamente tener en vela, dejar al lector de una forma pues colgado. De hecho, el término suspense es precisamente porque en una forma literaria, de hecho me parece que la cita viene de Charles Dickens. Él fue uno de los primeros en el que uno de sus personajes lo deja colgado en un precipicio, y de allí al siguiente capítulo pues el lector estaba en vila sabiendo qué va a pasar con este personaje, y de allí viene este término y de hecho este género de literario que es el suspenso, y estas palabras para mí son de suspenso. Por un tiempo el diablo le deja por un tiempo, pero va a regresar. Pero de alguna forma su trabajo para tentar, para amedrentar a Jesús no ha terminado. Y sabemos que viene el tiempo de la crucifixión, sabemos que Él va a mostrarle o va a burlarse o va a tratar de siempre estar a un paso cercano de Jesús, pues no sé si amedrentándole o quizá mostrándole que su sacrificio no iba a valer la pena por la forma en la que nosotros íbamos a reaccionar pues tantos años después a su sacrificio. Y aún después de esto podríamos decir, no sé si ustedes han pasado una prueba espiritual recientemente, pero cuando nosotros pasamos una prueba espiritual, al menos es mi caso el decir: híjole, esto es una situación tremendamente difícil, ahora necesito un tiempo para reflexionar, voy a necesitar un tiempo para quedarme quizá quieto. Y Jesús nos respondió de esta forma. Jesús dice aquí en el versículo 14: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Jesús inició un ministerio activo. De hecho, este es el principio de su ministerio. ¿Y por qué tenía que padecer esto? Porque él, si se dan cuenta, continúan recalcando el papel y el poder del Espíritu Santo. Jesús estaba en una opresión, estaba en una batalla, estaba teniendo una de las batallas más difíciles que podríamos imaginar, porque una batalla espiritual directamente con Satanás, una batalla de tentación en la que él estaba completamente vulnerable. Y sin embargo, Jesús sale victorioso. ¿Por qué? Porque Jesús está mostrando un gran símbolo de libertad. Jesús era libre. Jesús era libre en sus dos naturalezas, y en la conciencia de ser hijo de Dios y en la conciencia de ser un hombre que estaba destinado, que estaba, no quiero decir destinado en un concepto que podamos equivocar, que estaba decidiendo él llegar a esa cruz, por ti y por mí. Ahora, dice aquí: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y aquí es donde llegamos a nuestro punto central de este sermón.
El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad para los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y aquí es algo impresionante pensar en qué tipo de libertad sentía dentro Jesús. Una libertad que no solamente lo llenaba a él, sino que iba a compartir con todos nosotros, porque un valor que siempre perdemos de vista es precisamente esta libertad que viene cuando aceptamos que Él sea nuestro Señor y Salvador. Y aquí hay digamos que es un enigma, digamos que es se me fue la palabra, es es un enigma. Y es un enigma muy chistoso porque cuando nosotros decimos entregar nuestra vida al Señor, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos hablando de esclavitud, porque entregarnos a un Señor significa ser esclavos. ¿Y cómo voy a hablarte yo de libertad cuando te estoy diciendo que el inicio de esa libertad, de una verdadera libertad, es rendirnos ante un Señor, ante un Dios? Es completamente ilógico, quizá una paradoja, esta es la palabra, es una paradoja. Y creo que hablando esto, y esto es un tema que estábamos hablando en el taller de lectura eficaz de la Biblia, pero para mí esto ha sido el recorrido más difícil por mi vida cristiana. ¿Por qué? Porque el valor de la libertad siempre ha tenido un sentido literal en mi vida, ha sido algo muy marcado. Y yo creo que el mayor valor que a mí me han enseñado mis padres ha sido el valor de la libertad. He sido libre para poder decidir una carrera que ha sido muy difícil de sostener en un sentido de, en primera, soy mal estudiante y en segunda, pues no es una carrera muy sostenida económicamente, muy próspera, y sin embargo a mí se me apoyó para poder tomar esa decisión. Y el Señor me ha bendecido de tantas formas que he visto que esta libertad ha sido algo que es demasiado valioso para mí. Y esta misma libertad tuvo que ser perdida, porque si yo quiero llegar a experimentar una libertad espiritual, una libertad que se aleje de absolutamente todo concepto que mi mente puede entender, una libertad que incluso trasciende la muerte, entonces yo tengo que llegar a rendirme a los pies de Cristo. Y realmente es una paradoja. ¿Cómo es posible que al yo llamarle Señor a alguien, a un Dios que mis ojos no pueden ver, me va a llevar a este sentido de libertad absoluta, trascendental, espiritual, inacabable? Pues creo yo que esto es una paradoja muy real para cada uno de nosotros, una paradoja que puede ser que puede ser experimentada todos los días y que en cada día en el que nosotros nos rendimos podemos llegar a experimentarla en formas manifiestas, en formas que ni siquiera podemos llegar a entender. Y esta semana yo recibí una noticia muy triste. Un amigo muy cercano perdió a su padre por la situación del COVID. Y realmente me dolió la noticia. Es algo que me impactó. En primera porque este amigo es un ex compañero del seminario. Y yo recuerdo que no nos llevábamos muy bien. Yo recuerdo que incluso yo pude llegar a ser grosero o patán de alguna forma con él, porque bueno, mis formas a veces no son las mejores. Pero eso no me pudo haberme alejado a tomar una decisión de contactarme con él en este tiempo tan difícil. Y sin embargo, yo necesitaba escucharlo, yo necesitaba darle alguna palabra, porque la pérdida de su padre sabía que era algo muy importante, muy doloroso, y seguramente él, como un siervo del Señor que es, pues quizá iba a carecer de personas que estuvieran dándole palabra, porque cuando uno se acostumbra a predicar y se acostumbra a tener este tipo de actividades, pues la gente está acostumbrada a que se comunique, a que se den todo este tipo de alientos, bueno, de esta parte hacia allá, pero pocas veces hay una reciprocidad. Y cuando hablé con él, yo sentí un profundo dolor, pero también fortaleza.
y el hecho de perder a su padre no hizo que de alguna forma su corazón sucumbiera para ser grosero conmigo, para mostrarse indiferente hacia el pésame o hacia el amor que quería tratar de mostrarle yo a él. Y eso me conmovió profundamente, aún me conmueve. ¿Por qué? Porque Emilio, mi amigo, experimenta una libertad en Cristo. Una libertad que incluso le hace entender que su padre pues tiene también y está gozando ahora de esa misma libertad y de la experiencia de la presencia del Señor. Una conciencia tan profunda y tan fuerte que nosotros podemos experimentar en este momento y que seguramente es necesaria para todo el dolor que estamos atravesando, porque a pesar de que vamos a celebrar este 14 de febrero con aquellos que amamos y seguramente tendremos algún momento para olvidarnos pues de las circunstancias por las que estamos atravesando, esta situación sigue. Y para muchos esto es un capítulo oscuro y un capítulo de mucha pesadumbre y un capítulo de mucho dolor en el cual pueden llegar a sentirse tan oprimidos que quizá pierdan esa libertad, pierdan esa noción de ser libres en Cristo. Y yo quiero invitarte a que no pierdas esta verdad, porque el Señor te ha dado a través de su muerte una libertad profunda y trascendental y viva. Y este momento es una oportunidad para recuperarla, para recuperar esta gran promesa. Ahora, para mí es importante que veamos lo que pasa después en el capítulo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque es impresionante la respuesta de la gente. Dice aquí, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Otro mensaje muy popular, pues que gastamos constantemente, pero tiene todo este trasfondo. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre por toda la tierra. Escucha bien este mensaje. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y en muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Este pudo haber sido el final de Jesús. Pudo haber sido una muerte prematura. Es más, se hubiera escrito de esta forma, pues absolutamente toda la historia que leemos después y todo el trasfondo que nos incluye a nosotros, porque nosotros somos este metarrelato que se sigue contando hasta la eternidad. Hubiera sido muy distinto. Querían despeñarle a Jesús, querían tirarlo por un acantilado, querían apedrearlo probablemente, porque era una de las costumbres. ¿Y por qué tanta ira? Bueno, porque a Jesús no le importaba la fama, no le importaba el reconocimiento, no le importaba que la gente se arrodillara ante él para darle pleitesía o para llamarlo Señor de una forma morbosa, de una forma de reacción emocional solamente al ver los milagros que él estaba haciendo, de los cuales había hecho fama, porque vimos en unos versículos anteriores que estaba haciendo una gran fama por todos lados. Y a Jesús no le importaba. Jesús no quería ser famoso, no quería el reconocimiento de una persona común. Nosotros hoy vivimos en un estado de completa paralización, en un estado estupefacto, en un estado, voy a llamarlo tonto, de un brillo, de una situación, de un paliativo de atención en las redes sociales.
Y ¿sabes qué? Es algo impresionante, porque incluso las iglesias que se han tenido que transformar y que todos nosotros hemos tenido que tomar estos medios, se han amoldado a los conceptos de popularidad que tiene este mundo. Y yo lo entiendo. Como comunicólogo entiendo que cuando tú entregas un mensaje, tienes que hacerlo de una forma tal que sea creativo, que sea algo que la gente adopte, que compre. Y en mucho de esto las iglesias pues se han transformado en eso, en centros de entretenimiento. Y ahora con la pandemia pues obviamente todo esto se necesita con mucho más presupuesto, con muchas más ganas para escribir, para poder grabar, para poder editar y para subir videos de alguna forma que sean pues adaptados a estas situaciones. Y no creo que esto nos lleve a gozar de una gran libertad. No creo que los pastores y los predicadores de este tiempo lo gocen si están constantemente pensando en la popularidad o en los números. Y es algo muy difícil. Tengo un pastor en casa, tengo un padre que está constantemente buscando la forma de llamar la atención de su iglesia. Y esta es la gran diferencia. Y esto es lo que siempre hemos tratado de hablar. Él no está interesado en los números como un sentido de éxito. Para él no es un éxito que haya 5,000 personas viendo los videos, que no los hay, sino que su iglesia esté interesada. Y por eso él se levanta todos los días y hace un devocional y trata de estar en contacto todos los días también con una oración, porque para él es importante que la gente, que ustedes, que la iglesia esté conectada y goce de una libertad para entender que a pesar de la distancia nosotros tenemos la gran oportunidad de continuar con el propósito que el Señor nos ha dado, porque gozamos de esa libertad. Ahora, quiero decirte que hoy es una gran oportunidad para volver a sentir este primer amor en Cristo. El Señor vino a dar libertad a los cautivos, a pregonar libertad y a dar un mensaje que añoraba que nosotros fuéramos libres de la muerte. ¿Qué mensaje más relevante para el día de hoy? Ahora tienes esa oportunidad para reconectar con Cristo, para estar nuevamente en esta comunión que te libre de absolutamente toda opresión, que te haga trascender incluso al sentido de este abandono que a veces podemos llegar a experimentar ante la muerte. La muerte está cercana y lo hemos visto y lo sentimos, hermanos. Sentimos grandemente y gravemente el dolor que tienen aquellos que están perdiendo a sus seres queridos. Y por eso es que al experimentar esta libertad te pido y te recalco que en este 14 de febrero lo hagas de una forma en la cual no hagas daño a otras personas. No salgas de fiesta, no hagas de esta oportunidad de amar una oportunidad para dañar a otros. Y quiero que podamos tener la oportunidad de volver a experimentar una relación con Cristo en la cual nos emocione, nos vuelva a enamorar ese sentido de absoluto cariño, de un abrazo, de una necesidad que todos nosotros tenemos. Mira, yo no sé si en estos días o ahora con tantas expresiones de amor que vamos a ver en todos lados, tú tengas esta necesidad de una madre, de un padre, de un amigo, de una pareja, no sé, lo que quizá la soledad o el desencuentro o la distancia te esté poniendo, pero yo quisiera que tú voltearas a ver al Señor, que tú voltearas a ver a Jesús y que tú le pidieras con todo tu corazón que Él llene con esa libertad trascendental tu vida y que el Espíritu Santo te llene tanto de esta suficiencia en Él que puedas aguardar un poco más, que tengas un poco más de paciencia para precisamente crear, digamos, relaciones sanas o quizá restaurar aquellas que tenemos en casa. Quizá en estos momentos en nuestro hogar hay grandes oportunidades para poder ser cortés uno con el otro, para poder hacer un favor, involucrarnos más en las tareas del hogar o hacernos sentir necesarios, humanos, después de todo lo que está pasando. Y creo que ahora es un buen momento para hacerlo.
para restaurar esas relaciones, para mostrar que esa libertad que tenemos no es un libertinaje, no es una forma inconsciente de llevar nuestra rebeldía y nuestro ímpetu a nuevas formas de desfiguros, no, esto es una forma en la que nosotros mostramos la fortaleza que el Señor tiene por nosotros, que el Señor nos da y que a través de eso otros puedan ser bendecidos, porque esa es la meta de todo cristiano, mostrar a otros esta gran calidad de vida, esta mejoría integral que el Señor quiere para todos nosotros. Si Dios quiere, nos vemos en una siguiente ocasión. Y yo te agradezco mucho porque tengas estos minutos, porque tengas esta oportunidad de compartir con tus seres queridos. Este mensaje es especial porque no estamos hablando solo de una situación pasajera, de una emoción pasajera. El amor del Señor y la libertad del Señor es para toda la vida y es constante y se engrandece y se va extrapolando absolutamente todas las situaciones de nuestra vida. Así que es una gran oportunidad para que te acerques al Señor nuevamente y yo espero que pues este mensaje sirva para todos aquellos que están haciendo este gran trabajo de unir a sus familias en un culto familiar. Que el Señor te bendiga. Te mando un fuerte abrazo y de verdad cualquier necesidad que tengas, cualquier necesidad de un acercamiento con alguien, no dudes en comunicarte con la iglesia. La iglesia es tu familia. La iglesia es la novia de Cristo y todos nosotros te aseguro que vamos a tener por lo menos una palabra de aliento para ti. No estás solo, ¿ok? Que Dios te bendiga y que pues puedas sentir este nuevo gozo y experimentar esta gran libertad que el Señor te ofrece. Hasta luego.